Mis padres pensaron que debía perder unos kilos antes de la boda de mi hermana, y yo acepté sin más. Pero cuando logré cambiar, algo se torció, no supieron manejar lo bien que me iba. Parecía que mi éxito les incomodaba. Desde que tengo memoria, siempre he sido el niño grande. Incluso en la guardería, destacaba entre los demás. Mientras otros niños aún buscaban que les hacía únicos, mi tamaño ya me diferenciaba del resto. A medida que fui creciendo, la diferencia se hizo más evidente. Al llegar al instituto, no había forma de negarlo, tenía sobrepeso, y mi cuerpo era un recordatorio constante de lo fuera de lugar que me sentía. La universidad no trajo muchos cambios. Muchos a mi alrededor empezaron a descubrir quiénes eran o a probar diferentes versiones de sí mismos. Pero yo seguía atrapado en la misma identidad de siempre, el chico con sobrepeso, luchando ocasionalmente con su reflejo. Ser el niño grande no solo era difícil, era agotador. Personas que no sabían nada de mí se burlaban sin problema. Las bromas, los apodos crueles, los chistes malintencionados, eran constantes. Me acosaron más veces de las que puedo contar. Eso minó mi confianza, dejándome con una sensación persistente de inseguridad que parecía imposible de superar. Me convertí en el blanco de innumerables bromas, como si existiera solo para que se rieran de mí. Sentía que constantemente me decían, de 1000 maneras distintas, que no encajaba. A menudo me excluían de las cosas divertidas, fiestas de cumpleaños, quedadas del colegio, incluso juegos en grupo. Observaba desde fuera cómo los demás niños crecían y creaban recuerdos, mientras yo me quedaba atrapado tras una barrera invisible. Todo ese rechazo moldeó cómo me veía a mí mismo y cómo respondía al mundo que me rodeaba. Sentirme fuera de lugar se volvió normal, así que me refugié en algo que no me juzgaba, los libros. Me sumergí en historias, escapando a mundos ficticios que no les importaba cómo me veía o cuánto pesaba. Los libros nunca se rieron de mí. Nunca me hicieron sentir pequeño. Pero incluso eso vino con una etiqueta, era el empollón. Y, siendo sincero, no me gustaba. Mi hermana pequeña, Lucía, no se parecía en nada a mí. Solo un año menor, tenía un magnetismo natural que atraía a la gente sin esfuerzo. Era extrovertida, sociable y llena de energía, todo lo contrario a mí. Lucía iluminaba una habitación solo con entrar. La gente gravitaba hacia ella como si fuera su fuente personal de alegría. Hacer amigos le resultaba fácil, y de alguna manera, siempre lograba ganarse a la gente. La admiraba por eso, aunque me recordaba lo diferentes que éramos. Como su hermano mayor, me tomaba ese papel en serio. Era muy protector con ella. Cuando se unió a mí en el instituto, me sentí realmente emocionado. Me hacía sentir importante, como si tuviera un papel especial en su vida. Al principio, se sentía bien. Ser el hermano mayor de Lucía me daba un sentido de orgullo. Pero con el tiempo, eso empezó a cambiar. A medida que se adaptaba al instituto y comenzaba a encontrar su lugar, empezó a notar el contraste entre nosotros. Yo era callado, académico, un poco raro. Ella era vivaz, popular y encajaba perfectamente con el grupo de los guays. Vi cómo se daba cuenta de que no era el tipo de hermano con el que quería que la vieran. Empezó a alejarse. Pronto, no era solo distancia. En el colegio, Lucía empezó a ignorarme. Activamente. Pasaba junto a mí en los pasillos como si no estuviera allí. Y sí, eso dolía. Sentía que la estaba perdiendo, no solo a mi hermana, sino a la amiga que creía tener. Intenté darle espacio, pensando que tal vez eso era lo que necesitaba. Pero en lugar de mejorar las cosas, empeoraron. Lucía y sus nuevos amigos comenzaron a hacer las mismas cosas que hacían los acosadores, solo que ahora venía de mi propia familia. Se reían de mí en público. Intentaban hacerme tropezar mientras pasaba por la cafetería. Lo hacían a propósito para que todos se rieran también. Era humillante. Ya no solo lidiaba con la crueldad de desconocidos, mi propia hermana se había unido al coro. Eso me dejaba constantemente en tensión, tratando de evitar el próximo insulto o momento embarazoso. El dolor era más intenso cuando venía de alguien a quien amaba y respetaba tanto. Incluso en casa, las cosas no mejoraban. Lucía traía a sus amigos, y entraban en mi habitación sin llamar. Me señalaban, se reían de mi cuerpo, lanzaban apodos como gordo y friki, como si fuera un juego.
Era como si me hubieran convertido en su fuente de entretenimiento. Para ellos, no era una persona, era una broma. En mi propia habitación, el único lugar donde debería sentirme seguro, sentía que no pertenecía. Intenté contarles a mis padres lo que estaba pasando. Les expliqué cómo Lucía y sus amigos me trataban. Esperaba que lo entendieran, que vieran cuánto me dolía. Pero lo descartaron. Sonreían y decían, así se molestan los hermanos, como si fuera normal. Decían que Lucía solo estaba jugando. Me dijeron que me relajara, que no fuera tan sensible y que, como el mayor, debía ser más maduro. Así que no solo me acosaban los compañeros de clase y mi propia hermana, sino que cuando finalmente intenté hablar, mis padres no se lo tomaron en serio. Me hizo sentir invisible, como si nadie en mi propia familia viera lo profundamente que me estaba afectando. La única vez que sentí que realmente me veían era en lo académico. Se me daban bien los estudios, de forma natural, y sacar buenas notas se convirtió en mi única forma real de destacar de manera positiva. Era lo único en lo que podía confiar para hacer que mis padres se sintieran orgullosos. Mostraban mis boletines de notas como trofeos, diciendo a todos lo inteligente que era. Me convertí en el erudito de la familia, un símbolo viviente de su buena crianza. Pero para Lucía, eso creó una brecha. No le importaban mucho los estudios, y no quería que la compararan conmigo. Aún así, nuestros padres seguían haciéndolo. Cada vez que me elogiaban por mis notas, eso creaba una barrera entre nosotras. Podía notar que eso le hacía resentirse conmigo. Usaban mi éxito como una vara de medir, como si ella tuviera que estar a la altura, y eso no era justo para ninguno de los dos. Siempre podía sentir la frustración en Lucía, esa tensión constante que llevaba cuando estaba cerca de mí. Mirando atrás, creo que eso fue lo que la llevó a hacer las cosas que hizo. A veces, saboteaba deliberadamente mis esfuerzos, como si intentara derribarme un poco solo para nivelar el campo de juego. Hubo noches en las que Lucía se colaba en mi cuarto mientras dormía y me robaba los deberes, normalmente justo antes de entregarlos. Me despertaba por la mañana, listo para llevarlos al instituto, y de pronto habían desaparecido. Me entraba un pánico inmediato. Rebuscaba entre los libros, carpetas, dándole la vuelta a todo como un loco. Y ahí estaba ella, plantada en la puerta, con esa sonrisilla de autosuficiencia, disfrutando claramente del caos que había montado. Para Lucía, esos momentos eran pequeñas victorias. Una forma de recordarme que no era tan perfecto como me creía. Sabía lo mucho que me importaban las notas, como mi autoestima estaba ligada a lo académico. Así que fastidiarme por ahí le daba algún tipo de satisfacción retorcida. No supe que había sido ella hasta años después, cuando lo confesó una noche, después de unas copas. Con el tiempo, nuestra relación se ha calmado, sí. Hemos madurado, y algo del rencor de aquellos años ha ido desapareciendo. Pero ese vínculo fuerte que se supone que deben tener los hermanos, ese nunca llegó a florecer del todo entre nosotros. Después de la uni, me mudé a otra ciudad. Empecé de cero, con un trabajo que me gustaba y esa libertad que siempre había querido. Desde entonces, apenas volví a casa. Nuestra comunicación se volvió esporádica, algún que otro mensaje, alguna llamada suelta. Así que cuando el verano pasado decidí pasar unos días en casa, la verdad es que me hacía ilusión. Tenía ganas de verles, de reconectar un poco. Al principio fue agradable. Nos sentamos a comer y por un momento, parecía como antes. Risas, bromas, ese rollo familiar de toda la vida. Pero entonces Lucía soltó la bomba, dijo que se iba a casar. Así, sin más. Al principio pensábamos que estaba de broma. Pero en cuanto sacó el anillo, vimos que iba en serio. Le dije que era precioso, y lo decía de verdad. Me alegré por ella, de corazón. Había encontrado a alguien que la quería, y eso había que celebrarlo. Pero el ambiente cambió enseguida. Justo después de las felicitaciones, se volvió hacia mí y me preguntó qué tal me iba. Empecé a contarle sobre mi curro, lo mucho que me gustaba, lo bien que me sentía con mi vida. Y entonces me cortó, de golpe. Se echó a reír y dijo, si tan bien te va, ¿cómo es que sigues gordo? Si de verdad eres feliz, ¿no deberías haber adelgazado ya? Fue como un bofetón.
Viejas inseguridades que creía superadas volvieron a aparecer de golpe. La sala se quedó en silencio. Notaba todas las miradas clavadas en mí, esperando a ver qué decía. Intenté hacerme el fuerte con una risa floja, como si no me hubiese afectado. Pero entonces mis padres se metieron también. Dijeron que estaban preocupados por mi peso, que seguía soltero, que quizá nunca tendría hijos. Me sentí fatal. Todo lo que había logrado, todo el esfuerzo por construir una vida de la que estuviera orgulloso, parecía no importar nada. Lo único en lo que se fijaban era en la báscula y en que no llevaba anillo. Sus palabras dolieron más de lo que esperaba. Después de tanto progreso, me sentía otra vez como ese adolescente torpe y ansioso que solo quería una pizca de aprobación. Y por si fuera poco, mis padres remataron el golpe. Se giraron hacia Lucía y la felicitaron por haberse comprometido antes que yo. Le dijeron lo orgullosos que estaban. Y yo, ahí sentado, escuchando cómo dejaban caer, sin decirlo del todo, que yo era el hijo que había salido regular. Había hecho todo lo posible por ser alguien digno de respeto. Pero por alguna razón, aún no era suficiente para ellos. Esa comida familiar que tanto había esperado se convirtió en otra cosa, un recordatorio doloroso de heridas que nunca llegaron a cerrar. Sentí que no encajaba, como si volviera a estar fuera de lugar, incluso con mi propia familia. Y Lucía no paró ahí. Siguió pinchando. ¿Y tú qué? Cuando te casas, dijo sonriendo, con ese tono burlón. ¿Tienes novio al menos? No era una pregunta sincera, estaba dejándome en evidencia, delante de todos. Mis padres volvieron a apoyar lo que decía. Que ya iba siendo hora de encontrar a alguien, que se me pasaba el arroz. Que Lucía, siendo más joven, ya se estaba asentando, y yo, que era el mayor, seguía desperdiciando mis mejores años enterrado en el trabajo. Intenté explicar que mi vida me gustaba de verdad. Que mi carrera me daba alegría. Que mi independencia y mis pasiones me llenaban. Les dije que no necesitaba pareja ni hijos para sentirme completo. Pero era como hablar en chino. No me entendían. Mi madre, sobre todo, me miró con esa cara fría, condescendiente, y dijo, ¿de qué te sirve ganar tanto si no hay nadie esperándote en casa? No podía entender que la felicidad no depende de casarse. Y ahí sentado, lo único que podía pensar era lo poco que me sentían. Como si mi vida, mis decisiones, no contasen. Se supone que la familia es la que más te conoce. Pero en lugar de apoyo, recibí juicios. En lugar de cariño, me tiraron piedras. Y Lucía seguía. Se rió y dijo, bueno, al menos tráete a alguien a mi boda, ¿no? No quiero que piensen que mi hermana es una solterona triste. Eso dolió. Solo asentí y dije que lo intentaría. Y ahí volvieron mis padres, como si se pusieran de acuerdo, queda un año para la boda, dijeron, como si me hubieran marcado una cuenta atrás. Aunque no encuentres pareja, al menos adelgaza un poco. Lo decían como si perder peso fuera la llave mágica para arreglarlo todo, para conseguir pareja y por fin ser digno a sus ojos. Lucía, por supuesto, lo apoyó encantada. Sí, dijo con ese tonillo, como si me hiciera un favor, al menos baja unos kilillos. Me quedé ahí, clavado. Humillado. Con esa tristeza profunda que creí que ya no volvería. ¿Cómo podían hablarme así? ¿De verdad tener sobrepeso bastaba para que se olvidaran de que soy una persona? ¿Pensaban que no merecía respeto solo por cómo me veía? Sigo siendo yo. Una persona que intenta hacerlo lo mejor que puede. Que está construyendo su vida, a su manera. La verdad es que yo nunca vi mi peso como un problema. Así que no entendía por qué mi familia sí. Incluso salí con tíos que me querían tal como era, tíos que me veían atractiva sin necesidad de que perdiera ni un gramo. Pero según mis padres y Lucía, el motivo por el que no encontraba el amor era ese, mi cuerpo. Como si nadie pudiera interesarse por mí si no era delgada. Y eso, sinceramente, era mentira. Quise defenderme, decirles a la cara lo crueles y equivocados que eran sus comentarios. Pero me bloqueé. No me salieron las palabras. Sentí como me arrastraban de vuelta al instituto, a esos momentos en los que ser la chica gorda me convertía en blanco fácil.
Lo que más odié fue la facilidad con la que sacaron a relucir mis inseguridades más profundas, como si hablaran del tiempo. Ni una duda. Ni una pizca de sensibilidad. Así que me tragué la rabia, guardé el dolor para mí y dejé que la conversación cambiara de tema. Pero cuando volví a mi piso, algo dentro de mí hizo clic. Empecé a entrenar con una fuerza que no sabía que tenía. Al principio, era solo para callarles la boca. Pero enseguida se volvió algo mucho más personal. Me apunté al gimnasio, seguí una dieta estricta, y contraté a una entrenadora personal. Una maravilla de mujer, de verdad. Ella también había pasado por una transformación y sabía exactamente cómo ayudarme. Me diseñó un plan que no iba solo de adelgazar, sino de ganar fuerza y seguridad. Me enseñó a tener paciencia conmigo misma en los días malos, y a seguir adelante aunque tropezara. Y por una vez, todo empezó a encajar. El peso fue bajando poco a poco, y con cada kilo, me sentía más ligera, no solo por fuera, también por dentro. Mi reflejo cambió, sí, pero también cambió lo que sentía al mirarme. Seguía siendo yo, pero por fin veía la versión de mí que siempre había llevado dentro. Mi confianza se disparó. Antes pensaba que adelgazar no lo cambiaría todo, pero me equivocaba. La gente empezó a tratarme distinto. Desconocidos me sonreían, me abrían la puerta, me hablaban con más simpatía. Amigos y compañeros empezaron a prestarme más atención, incluso a lanzarme halagos que antes nunca se atrevían a decir. Y mira, no voy a mentir, se sentía bien. Por fin me sentía vista. Valorada. Y sí, puede sonar superficial, pero para alguien que se ha sentido invisible toda la vida, fue un cambio brutal. Con el nuevo cuerpo vino también un nuevo estilo. Me deshice de casi toda mi ropa y la cambié por prendas que antes solo me atrevía a mirar en los escaparates. Hasta me hice un corte de pelo radical, moderno, atrevido, de esos que antes ni soñaba en llevar. No fue barato, desde luego. Pero como me sentía, valía cada céntimo. A veces me miraba en el espejo y tenía que mirar 2 veces. Era como conocer por fin a una versión de mí mismo que llevaba años esperando. Estoy orgulloso de lo que he logrado. No solo por el cambio físico, sino por la seguridad que he ganado, la manera en que camino ahora, cómo me presento ante el mundo. Es real. Y me lo he currado. Y ahora que la boda de Lucía está a solo 2 semanas, mis padres me han pedido que vaya unos días antes para ayudar con los preparativos. Pero, siendo sincero, no me apetece nada ir. No quiero volver a esa casa y que vuelvan a destrozarme, no ahora que me he reconstruido. Estoy empezando a ser feliz conmigo mismo, y me da miedo que consigan borrarlo otra vez de un plumazo. Una parte de mí quiere saltarse la boda. Después de todo lo que me han dicho, las humillaciones, la presión, el desprecio disfrazado de preocupación, me cuesta hacer como si nada solo porque el calendario dice que es un día importante. Pero si no voy, sé lo que me espera. Me van a soltar el típico discurso de la familia es lo primero o tienes que estar ahí para tu hermana, como si lo que yo siento no contara. Como si el daño que me han hecho no pesara tanto como las apariencias. Así que... ¿soy el malo si no voy a la boda de mi hermana? Actualización 1. Madre mía. No me esperaba ni por asomo esta reacción. Leer vuestros comentarios ha sido una pasada, y algunos, para qué mentir, me han hecho reír a carcajadas. No me puedo creer la cantidad de gente que me está animando a ir y dejar a mi hermana con la boca abierta, ahora que he cambiado tanto. Es que es fuerte. Haber crecido siendo el gordito te destroza por dentro. Pasé años pensando que no valía, que siempre estaba por debajo, en los ojos de los demás y en los míos. Pero vuestros mensajes han sido como mirarme al espejo y por fin verme de verdad. Y ahora estoy empezando a pensar que igual sí que voy a esa comida. Sin avisar. Sin preparativos. Solo yo, seguro, radiante, cambiado. Hace siglos que no me ven, y como no uso redes sociales, no tienen ni idea de cómo estoy ahora. Va a ser interesante ver sus caras cuando cruce esa puerta. Actualización 2. Agárrate, Rede. Esto no te lo esperas. Fui. Volé hasta casa y me presenté en esa comida familiar, tal como habían pedido. De verdad pensaba que se alegrarían, que sentirían algo de orgullo, aunque fuera un poco. Al fin y al cabo,
Ellos fueron quienes me presionaron para cambiar, ¿no? Pensé, bueno, si no otra cosa, al menos verán el esfuerzo. Porque esto, lo que he conseguido, no ha sido fácil. Cuando entré por la puerta, se quedaron de piedra. Con la boca abierta, los ojos como platos, como si hubieran visto un fantasma. Tardaron unos segundos en reaccionar. Mi madre balbuceó algo como, ¿eres tú de verdad? Yo sonreí, les di un abrazo grande, disfrutando del momento. Y sí, no lo voy a negar, se sintió de maravilla. No paraban de decirme lo guapo que estaba, lo mucho que había cambiado. Era la primera vez que los veía callarse, pero de admiración. Pero entonces llegó Lucía. Y el ambiente cambió. Al principio ni me miró. La misma de siempre, como si yo no estuviera. Pero cuando me levanté para saludarla, se quedó helada. Me miró 2 veces. Sus ojos se clavaron en los míos como si no pudiera creérselo. Y claro, siendo ella, hizo lo más típico, me tocó el vientre con los dedos, como para comprobar si era real. Se rió, pero era una risa rara, nerviosa, forzada. Mis padres también rieron, seguramente igual de sorprendidos. Luego nos sentamos, y como no, la conversación acabó girando hacia mi cambio físico. Miré primero a mi madre. Hablé con calma, pero cada palabra iba cargada de verdad. Mira, mamá, nunca te lo he dicho, pero no soporto cómo se te cae la piel alrededor de los ojos y la boca cuando te ríes. Es que no se puede no ver. Y esos dientes torcidos, sinceramente, me dan un poco de asco. Parpadeó, como si no se creyera lo que acababa de escuchar. Pero no le di tiempo a reaccionar. Me giré hacia mi padre. ¿Y tú, papá, estás calvo? Completamente calvo. Así que la próxima vez que quieras soltarme un sermón sobre el pelo y cómo debería llevarlo alguien, piénsatelo 2 veces. Porque no eres precisamente un ejemplo. Vi cómo se le apretaba la mandíbula, pero seguí. Y entonces me giré hacia Lucía. Y ahí solté lo que llevaba años guardando. Y tú, no vuelvas a intentar humillarme. Antes me callaba, pero eso se acabó. Entre las dos, siempre he sido más guapa. Y ahora, con los kilos que he perdido, ni comparación. Si te fijas, tú estás más grande que yo últimamente. Solo hay que mirar tus brazos. La cara de Lucía se puso roja como un tomate. Estaba al borde de las lágrimas. Pero yo no me moví ni un centímetro. Cogí mi copa, le di un buen trago, y me la acabé de un tirón. Luego, con una sonrisa tranquila y satisfecha, me levanté, salí por la puerta y los dejé allí, sentados, completamente en shock. Y no miré atrás. La verdad, me sorprendió lo que acababa de decir. Jamás les había hablado así. Pero no me arrepentí ni un segundo. Después de tantos años tragando mierda, por fin me había plantado. Sin filtros. Sin endulzar nada. Después de comer, fui directo al aeropuerto y volé de vuelta a casa. Ni me planteé quedarme para la boda de Lucía. No después de todo eso. Desde entonces, mi móvil no ha parado. Mensajes, llamadas, notas de voz. De todos, mis padres, Lucía. Me llaman irrespetuosa, inmadura, cruel. Que les he abandonado, que he avergonzado a la familia. Mi madre incluso me rogó que volviera, solo para que no quedáramos mal delante de la familia del novio. ¿Te lo puedes creer? Después de todo lo que me han dicho, todavía les importa más el que dirán que cómo me siento yo. Actualización 3. Pues al final no fui a la boda de Lucía. Y tengo que decirlo, gracias a todos los que me animasteis, porque hice lo correcto. En vez de volver a meterme en ese circo, me di un capricho que sí me merecía, un fin de desconexión en un resort de 5 estrellas, yo solo. Y fue uno de los mejores fines de semana que he tenido en mucho tiempo. Nada de dramas, ni culpas, ni fingir que todo estaba bien. Solo paz. Me pasé un día entero en el spa, me tumbé junto a la piscina, vi todas las series que tenía pendientes y hasta me di el gusto de explorar rincones de mi ciudad que nunca había tenido tiempo de conocer. Me di lo que ellos nunca supieron darme, cuidado de verdad. Alegría real. Libertad. Y para cerrar este capítulo como Dios manda, los he bloqueado a todos. A cada uno.
Nada de mensajes, nada de llamadas, nada de comentarios pasivo-agresivos disfrazados de preocupación. Se acabó ser su saco de boxeo emocional. He pasado demasiados años dejando que sus opiniones dicten cómo me veía a mí misma. Eso se terminó. Ahora, toda mi energía va para una sola cosa, cuidarme. Nada más.